Y bien, en Cuarto Poder anoche hubo una denuncia, un informe acerca de Martín Belaúnde Locio, esta persona vinculada a Orellana, vinculada también a César Álvarez, en fin, que está prófugo de la justicia hace más de 5 meses, hasta ahora no lo encuentran, y que alguna vinculación tiene con la primera dama, en fin, con Palacio de Gobierno, o ha tenido en el pasado, desde la campaña electoral y todo lo demás. Bueno, de hecho, según este informe, Belaúnde Locio era una influencia en la bancada nacionalista para modificar la ley de presupuesto del año 2013 a fin de conseguir más recursos para el IPD, para que a su vez hiciera una obra que finalmente, una obra importante de 88 millones de soles, que finalmente fue ejecutada por la empresa Antalsis, que es una empresa de la que era socio precisamente el propio Martín Belaúnde Locio. Entonces, que esta empresa firmó contratos con el Estado por 150 millones de soles. Estamos con Francisco Bosa, que es jefe del Instituto Peruano de Deporte, precisamente para hablar de este tema, y otros vinculados ya a la Federación Peruana de Fútbol, la elección o la anulación de la elección del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, etcétera. Francisco, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias, Jaime, por la oportunidad. Quería expresar y contar la verdad del proceso, cómo fue la licitación, porque se ha vinculado que hemos favorecido a la empresa, lo cual negamos categóricamente. Sobre todo porque el proceso de licitación se inicia en noviembre del 2012, después de que el gobierno regional que nos proporciona la factibilidad. En la primera convocatoria no hay postores, se vuelve a convocar, en la segunda convocatoria se presenta el consorcio que lo conforman 2 empresas, Antalsis y Ortiz, donde un solo postor gana la Buena Pro, y por defectos de forma del proceso, el IPD decide anular el proceso y retrotraerlo para que otros postulantes puedan participar. Se hace la tercera convocatoria y solo hay un postor y gana el consorcio Chiclayo, que son 2 empresas, no una como se indica. Y lo importante acá es que la modalidad que se usa es la licitación pública concurso-oferta, donde la empresa o el ganador responsable es de hacer 2 etapas. Uno, el expediente técnico con un presupuesto de 700.000 soles, y el segundo es la ejecución de la obra con 88 millones de soles. El expediente técnico consta de 3 partes, 3 entregables. La empresa ejecuta el primer entregable, se le paga, cumple con el segundo entregable, se le paga la parte proporcional, ahí están los 470.000 soles de los 700.000 soles, y no cumple con entregar el tercer entregable. Por ende, el IPD decide y anula el contrato. Y la ejecución de obra no se gastó ni un sol del Tesoro Público, o sea, no se ejecutó un sol. Dicha obra, estamos volviendo el expediente, se culmina y se ha vuelto a sacar licitación hace un mes y está en proceso de selección. Ya no como oferta, ¿cómo le llaman? La concurso oferta, ahora es una licitación pública porque ya está el expediente técnico terminado, entonces ya puedes hacer una licitación pública, hay 11 postores y a fin de año, fines de noviembre y diciembre, se debe dar la buena prueba al que ejecute la obra, ¿no? Ahora, de todos modos, hay estos correos en los cuales usted aparece, ¿no? En los que Martín Belaúnde, en buena cuenta, mueve pues sus influencias en el Congreso para conseguir este aumento del presupuesto para esta obra. Yo creo que eso es él lo ayudó a conseguir este incremento. ¿Cómo es esto? Nunca se solicitó el aumento de presupuesto, como se ha indicado. Lo que se solicita es la continuidad del proyecto de inversión. En el sector público tienes tu presupuesto y si no lo ejecutas en un año, revierte al Estado. Entonces se solicita el proyecto de inversión, así como le solicitamos a varios congresistas, al sector que nos corresponde, distintas instituciones. La familia Belaúnde Locio, yo la conozco muchísimos años, me ofreció que tenía amigos congresistas y me dijo que podía apoyar. Le dije, mira, este es el proyecto de ley, sí le envío un correo de mi correo personal a él, pero yo desconozco a quién se lo envía a él y qué otras acciones hizo. ¿Y no sabía usted que él tenía una empresa o formaba parte de una empresa que se iba a presentar? No, para nada, Jaime. Y es más, no es que se dice que se amplió el presupuesto, era la continuidad de los proyectos de inversión. Eso es
Lo que se aprueba, lo aprueba el Pleno de la Comisión, lo aprueba el Pleno del Congreso, y el proceso de selección continúa y se está haciendo para ejecutar y que pueda ser inaugurado el próximo año, ¿no? El próximo año. ¿Y qué cosa es esto? Es la remodelación del Estadio Elías Aguirre, que en su momento se había considerado Lambayeque, Chiclayo para los Juegos Bolivarianos. Había la presión de poder llegar a tiempo para los Juegos Bolivarianos del año pasado, que se realizaron en 3 ciudades, Lima, Chiclayo y Trujillo. Entonces en noviembre del año anterior, el 2012, era necesario y había la presión de poder aprobar este proyecto de inversión, de la continuidad del proyecto de inversión en el Congreso de la República. Y ahora entonces, ¿para qué es necesario hacerlo? Ya simplemente porque ya se había comenzado. Se inició el proceso de selección, tienes el presupuesto correspondiente, entonces como ya se ha terminado el expediente técnico, está el código SNIP y eso es un polo de desarrollo importante para todo el norte. Ahora son 88 millones de soles para una remodelación, es bastante, ¿no? Es que son 3 componentes, ¿no? Todo el estadio Elías Aguirre, se hace un nuevo coliseo y un nuevo polideportivo. Ajá. Y el gobierno regional va a invertir en un parque acuático y en un centro de alto rendimiento para hospedaje de los atletas, ¿no? Bueno, y esto nos llevaría al tema de los panamericanos y luego al tema de la Federación Peruana de Fútbol, pero vamos a una pausa y regresamos. Seguimos conversando entonces con Francisco Bosa, jefe del Instituto Peruano del Deporte. Ha habido este asunto en la Federación Peruana de Fútbol, finalmente se anuló, se suspendió la elección porque fueron tachados todos de los candidatos y la Asamblea en pleno decidió destituir al comité electoral que había hecho estas 2 tachas, de modo tal que estamos en este momento. Bueno, comencemos por ahí, porque antes de eso, hoy día la Fiscalía de la Nación ha anunciado un mega proceso sobre la Federación Peruana de Fútbol. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Es un ente autónomo que puede investigar todo lo que son fondos públicos. La Federación es un ente privado, pero los fondos públicos, la Federación sí utiliza instituciones públicas, el alquiler de los estadios o otras facilidades, ¿no? Pero es un tema que la Fiscalía tendrá que ver el camino de poder hacer la investigación, y que cuanto más transparencia haya, más investigación, mejor va a ser para todos, ¿no? Pero ¿existe la posibilidad o el peligro de que terminemos desafiliados por la FIFA en la medida en que se pueda juzgar que en esta decisión de la Fiscalía hay una intervención política, digamos, del Estado en la Federación, como ya ha ocurrido en otros países, ¿no? A mí me sorprende la coincidencia entre el hecho de que el fiscal Ramos Heredia es un hombre en este momento con procesos en el Consejo Nacional de Magistratura, y claro, sacar de la manga esta investigación puede ser muy popular, es un hombre muy hábil por lo visto, ¿no? La Fiscalía se convierte en la heroína en vista de lo impopular que es Burga, ¿no? ¿Hay la posibilidad de una desafiliación? El fútbol es más grande que sus dirigentes y más grande que muchísimas instituciones, y el fútbol se rige por los lineamientos de la FIFA. Nosotros como Estado promovemos, damos aporte y apoyamos el desarrollo del deporte, y en nuestro caso haremos respetar la ley del deporte. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque así como una entrevista que hicieron un periodista, Roberto Castro, que cuenta ya que hay más de 30 casos a nivel mundial de intervenciones del Estado, revierten al final las decisiones de la FIFA. Tenemos que ir muy cautos, sobre todo con cabeza fría, no pensar con emociones, sino hacer las tareas que se deben hacer para lograr un proceso electoral justo, legal y transparente. El día de hoy hemos estado con los representantes del comité electoral, nos han contado todo el proceso del comité electoral destituido. Tuvimos unas reuniones con el Consejo Directivo del IPD, que es al final donde se toman las decisiones, ¿de acuerdo? No es el IPD como es informado, sino es el Consejo del Directorio del IPD que toma los lineamientos, y aplicaremos la ley del deporte, que prohíbe la doble reelección. Eso está escrito, está estipulado en la ley. Pero el argumento es conocido, ¿no? El argumento de Burga y compañía y de todas las digamos, las bases de la Federación, es que esta ley se aprobó el año 2010
y por lo tanto no se puede aplicar con retroactividad. Si se aplica a partir del 2010, no hay una segunda reelección, sino solamente una primera reelección, entonces o elección. Entonces, el mismo caso que con Fujimori, digamos, ¿no? Entonces, digamos, esa es la argumentación. O de Evo Morales hace poco. Pero no, digamos, ese es el argumento de ellos, es decir, que hay una discusión jurídica ahí. Sí, es correcto, pero la ley es muy clara. La ley entró en vigencia en junio del 2010. Claro, pero no se puede aplicar con retroactividad. Digamos, prohíbe la reelección, y eso sí está muy claro. Entonces, claro, pero si no se puede aplicar con retroactividad, la primera elección es la que se produce después del 2010. Entonces esta recién sería la segunda, ¿no? Ese es el argumento de ellos. El hecho, de acuerdo al marco legal, se consuma una vez que se lleve el proceso electoral. Hubiéramos podido analizar, en caso se hubiese llevado la semana pasada el proceso electoral, ya tenías el hecho consumado. No nos olvidemos que nos regimos el sector público por el marco legal, pero no se llevó a cabo el proceso electoral, porque como has mencionado, se vaca al comité electoral, y la verdad que estamos trabajando con el grupo del Consejo Directivo, el IPD, estamos consultando con las bases, con abogados, estamos consultando el día de hoy hemos recibido a los representantes del comité electoral, para que esto sea una salida transparente, legal, y que se gane en un proceso electoral correspondiente, ¿no? Bueno, pero sí, efectivamente, porque ahora ¿cuál sería el camino? ¿Cuál es la ruta? ¿No? O eso depende de las bases de la federación, de la asamblea de la federación. Ellos, me imagino que nombrarán a otro comité. ¿Quién nombra el comité electoral de ellos? El comité electoral lo nombra la junta directiva, ¿no? Y es, como lo dice el reglamento, es autónomo. Pero la asamblea de bases es el órgano supremo de todas las federaciones, y esas hay que respetar las autonomías, pero también haciendo cumplir el mandato legal, ¿no? Pero, ¿qué significa hacer cumplir el mandato legal? La ley está muy clara que está prohibida la reelección, ¿no? Bueno, pero le vuelvo a discutir, ¿no? Eso es. ¿Cuál es la primera elección? Se tiene que consumar el hecho para poder aplicar la ley, ¿no? Ese es el. Claro, pero si el hecho se hubiese producido, se aplicaba la ley. Si la elección se producía, claro, iba a ser la segunda elección, no la segunda reelección. No, la segunda reelección. O sea, no sabíamos quién iba a ganar, no hay ningún candidato. La primera era antes del 2010, pues antes de que se aplicara, de que se aprobara la ley. Ese es el famoso tema de que la retroactividad no puede tener efectos retroactivos. No, la ley entró en vigencia en junio del 2010. Sí, y a partir de ahí solo ha habido una elección. Una elección. Sí, esta había sido la segunda. 2010 en diciembre. Claro. Pero en un periodo que ya había una junta directiva. Entonces lo que prohíbe la ley es la reelección, la doble reelección, ¿no? Está bastante claro, en eso estamos todos consensos. Pero hay otros momentos ahora que bastantes éxitos deportivos que festejar, el campeonato mundial de tabla, los campeonatos mundiales que han logrado ahora muchos deportistas, ¿no? Este año. Y el proyecto de la Videna, que encantado, cualquier momento ya en diciembre se va a dar la inauguración formal. Vamos a tener 21 deportes y va a ser el de preparación para los Juegos Panamericanos 2019. Ahora, digamos, el tema de Burga debe ser efectivamente el hombre más odiado en el Perú y debería, en fin, ver la manera no hay que ver la manera, en fin, eso es un tema que tiene que resolver de alguna forma. Pero lo que tiene que resolverse es el problema del fútbol peruano, más que un problema de Burga. Es decir, ¿cómo hacemos para que tengamos un sistema que genere jugadores? ¿No? Que genere jugadores. Quizás, claro, el presidente del IPD no puede dar esa respuesta. El IPD digamos, engloba todo el tema del fútbol y otros temas. Pero quizás la pregunta es cómo hacemos para generar un sistema que genere deportistas en general y dentro de ellos buenos jugadores. No tenemos tampoco deportistas, es decir, en los años 60, 70, el Perú tenía mucho más lauros a nivel internacional, dejamos de tener profesores de educación física y también llegamos a los mundiales, de hace 30 años que no llegamos a los mundiales y tampoco tenemos deportistas
que consigan, digamos, preseas internacionales. Es decir, hemos tenido una degeneración de nuestra capacidad deportiva. Sí, ¿qué hacemos para reconstruir todo eso? Si lo vemos históricamente en los resultados, ya estos últimos 3 años tenemos resultados históricos, y campeones mundiales en todos los deportes. Y has tocado un tema muy importante, que es la educación física. Ya a partir de este año, el Ministerio de Educación ha abierto más de 1.200 plazas. Estamos articulando con ellos para capacitar a los profesores de educación física. Es un tema, este gobierno ha tomado la decisión de incluir nuevamente la currícula de educación física, y descentralizadamente se han armado polos de desarrollo, se han priorizado deportes y regiones, y esto va a ser una revolución del deporte. Ya la tenemos, estamos teniendo triunfos históricos. Nunca habíamos ganado maratón, ya se ganó la maratón de México 2 veces con Raúl Pacheco, el año pasado Gladys Tejeda con récord de la prueba. ¿Por qué no ha participado nadie en la maratón de Nueva York? Sí han participado. Rocío quedó puesto 19, un nuevo proyecto que están desarrollando en el polo, nuestro CAR de desarrollo en Huancayo, una chica de 23 años, y habiendo quedado 19 es un super puesto para su primera maratón de Nueva York. Y el medio fondo, Inés Melchor ha ganado la maratón de Berlín, batió el récord sudamericano. ¿Por qué no ha participado en Nueva York Inés Melchor? Es que había participado hace poco en la maratón de Berlín. Tú no puedes correr muchas maratones. No puedes, porque ahí tienen sus planes de trabajo, donde quieren llegar a lograr los mejores objetivos. Y a la hora que hemos descentralizado los proyectos del maratonistas, antes eran solo en Huancayo, ahora en 7 regiones, a partir del 2012, hay unos muy buena nueva generación. Y no solo en medio fondo y fondo, en judo, taekwondo acaba de ganar en el mundial medalla de bronce y medalla de plata. Judo ha sacado medalla sudamericana. Bueno, judo siempre hemos sido buenos, no sé por qué. Pero hemos logrado formalizar mediante la ley del deporte, nos ayudó a formalizar a federaciones como el atletismo, que tuvieron 11 años de dirigencia deportiva prácticamente no reconocida, el judo 9 años, kartismo, automovilismo, y estamos en proceso de continuar con la formalización, y así lo haremos igualmente, hacer respetar la ley en el proceso de la Federación de Fútbol. Ahora, en este asunto de los profesores de educación física, yo recuerdo que acá Luis Vargas Ornes hizo una propuesta interesantísima que consistía en traer a buenos profesores de educación física, pedirles a las embajadas de distintos países, que los traen prácticamente como cooperación técnica, y que cada uno forma, ya no recuerdo, era una especie cada uno forma, digamos, a 200, y esos 200 a su vez forman a otros 200, y así en 2 o 3, en 1 año y medio, 2 años, tenías 20.000 profesores de educación física por una cosa de ese tipo. Es decir, nosotros hicimos un convenio con la Universidad de San Marcos y lanzamos un programa de Tu Otra Mitad, que son 4 semestres, 4 bloques semestrales. Sales con un título de técnico gestor deportivo, avalado, reconocido por San Marcos, y de ahí, si haces la carrera 2 años más, tienes tu título de profesor de educación física. Hoy estamos capacitando a 50.000, es virtual, online. 50.000 participantes. Ya vamos un año, tercer semestre que termina ahora este año, y estamos contribuyendo a que se haga masificación deportiva. Esos 50.000 ¿serían profesores de educación física? Los 2 primeros años técnicos o gestores deportivos, de ahí pueden estudiar 2 años más en San Marcos y ya tienen su título reconocido como profesor de educación física. Y hay un mercado muy grande en gobiernos locales, gobiernos regionales, en las mismas empresas. ¿Los gobiernos locales están ocupando el tema deportivo? Sí, tienen por ley un porcentaje de destinar a cultura y deporte, tanto gobiernos locales como gobiernos regionales, y ahí estamos articulando con los proyectos de presupuestos por resultados para ir generando más masificación. En el tema del fútbol, por ejemplo, si campeonatos a nivel distrital, entre colegios, desde chicos, ¿no? Los colegios de un distrito, a su vez con los de la provincia, en fin, y esto fuese una cosa piramidal, tendríamos un semillero importante. Eso no existe, ¿no? Y además no hay infraestructura, no hay canchas. Las canchas, si queremos masificación, los que son espectaculares, y son las canchas de pasto artificial, porque las puedes trabajar a 24 horas. Y se están desarrollando muchas inversiones por los gobiernos locales y regionales en provincias. Lo que está faltando, como tú dices, es la coordinación con los gobiernos locales y regionales que formalicen e instituyan clubes y ligas deportivas en las regiones. Ajá. Y ir capacitando
poco a poco, bueno, ya se empezaba hace 2 años, de técnicos y gestores deportivos. Ejemplos, la mejor currícula muy pesada de Argentina y España. Yeah. Y hoy día estamos con los convenios trayendo entrenadores, capacitando y enviando a capacitar a deportistas y a técnicos afuera. Sí, pues porque lo que hay que hacer. Pero no todo de fútbol, hay muchos deportes. Diego Elías, campeón mundial, que no perdió ni un set. Recibimos una carta de la Federación Internacional felicitando porque no perdió un set. Stefano Pesquera, medalla de bronce. Paulo Yuribilka, medalla de bronce en el Mundial Juvenil de Atletismo, segunda en la historia. Hay una nueva generación que está dando que hablar, nos está regalando muchos triunfos, y en este siguiente ciclo olímpico batiremos todos los récords históricos. Bueno, se nos ha quedado el tiempo, no hemos podido hablar de los panamericanos precisamente, que deberíamos tener resultados. Pero, en fin, habrá otra oportunidad. Francisco Bosa, muchas gracias por su participación. Gracias, Jaime, por la